para hablar de su origen, Álvaro Santis. ¿Dónde estás, Álvaro? Por favor, Álvaro Santis, entra con nosotros, no temas. Cuéntanos el origen de esta fiesta. Viene con el libro de Drácula en la mano. Vengo con un libro de Drácula muy lindo, anotado. Con el libro de Martín. El escárcula. Sí. Qué bueno. Espectacular. Moño, está increíble. Yo tengo la tortícola en este minuto. ¿Cuál es el origen? Cuéntanos de cómo surgió. Hay varias posibilidades, hay varias como ideas sobre Halloween, pero tú nos vas a dar cuenta qué dice la historia y cómo también lo aplicamos en el día a día. Cuéntanos. Claro, lo que ocurre es que esto parte como una fiesta celta, una celebración céltica, ¿cierto? Que tiene unos 2500 años más o menos de antigüedad. Es bastante interesante porque comienza a fusionarse con otras festividades también. Entonces hay que tomar en cuenta que en ese tiempo se celebraban, y actualmente también hay grupos que lo hacen, se celebraban los solsticios, los equinoccios, también las estaciones del año. Entonces todo esto va dando forma a lo que conocemos actualmente como Halloween, pero pasa por muchas transformaciones. En algún momento también se une esta víspera de Todos los Santos, ¿cierto? También se une de alguna manera la Noche de los Muertos. Entonces se va fusionando y surge esto que conocemos ahora como Halloween. Lo que celebrábamos, yo me acuerdo antes de Halloween formalmente, era como el Día de los Muertos, que era un día como de, no sé, de visita al cementerio. Claro. Yo en Viña del Mar vivía cerca de un cementerio, me acuerdo que la gente que trabajaba aledañamente al cementerio traía flores y cosas, pero no era como esta celebración súper importante, súper como reciente para nuestra cultura, ¿no? Claro, es reciente, sí. Mira, esto es como en Estados Unidos, parte como en los años 20 más o menos, los años 30, Halloween como lo conocemos, más o menos como lo conocemos ahora, y en los 80 acá en Chile. A propósito de lo que tú estás diciendo, lo de los años, lo que te preguntaba Mauricio Jürgensen, hay una nota que nos va a ayudar a todos a entenderlo. Tú nos sigues explicando y nos cuentas también hechos que han marcado esta historia hasta el día de hoy. Perfecto. ¡Ay! La noche del 31 de octubre se celebra Halloween, o también conocido como Noche de Brujas. Esta fiesta se ha convertido en una de las más populares y difundidas del siglo XXI. Pero el origen de esta celebración se aleja bastante de los típicos disfraces y dulces que acostumbramos a ver. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samaín y la festividad del Día de Todos los Santos. Halloween es una adaptación de los Estados Unidos al Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, que es una tradición cristiana muy antigua, que tengo entendido que se entronca con tradiciones aún anteriores. En la Edad de Hierro, los pueblos celtas de Irlanda celebraban un festival conocido como Samaín, el que festejaba el final de la época de cosechas y el comienzo de un nuevo año. Para algunas religiones del mundo antiguo, la fiesta representaba la muerte y renacimiento de su dios. Durante la noche se creía que la puerta entre el mundo de los muertos y el de los vivos quedaba abierta, por lo que algunos fantasmas vagaban libremente por la tierra. Uno de los mitos más importantes que trae consigo esta celebración es el de las brujas. Actualmente, si pensamos en una bruja, solemos imaginar una mujer arriba de una escoba con un sombrero puntiagudo. Pero hace años atrás, las brujas eran mujeres acusadas de practicar la hechicería con la ayuda del diablo u otro demonio. Estas eran buscadas, perseguidas y castigadas por la iglesia. Si las brujas existieron o no es un asunto difícil de dilucidar, pero lo que sí existió fueron mujeres perseguidas bajo el cargo de hechicería. O sea, mujeres que fueron acusadas de brujas, que fueron perseguidas por ser brujas y que sufrieron por ello. Pero no solo en el extranjero habrían sido identificadas estas mujeres con poderes sobrenaturales. En nuestro país son varias las ciudades en que se dice habitaron las brujas. Algunas de ellas serían Salamanca, Talagante, Alhué y la mítica isla de Chiloé. Son regiones que tradicionalmente han estado, yo diría, muy abandonadas del gobierno central o del Estado. Zonas muy pobres, donde las comunidades tienen que arreglárselas por sí solas y donde lo que podríamos denominar la modernidad no ha llegado. Entonces se mantienen estas prácticas, yo diría, premodernas o antiguas, en las que persisten este pensamiento, digamos,
tradicional y donde los problemas de la comunidad son resueltos por la misma comunidad. Sin embargo, debido a la conquista española, en Chile se inició lo que se conoce hoy como extirpación de idolatrías, proceso que buscó y castigó duramente a las personas que practicaran la hechicería en cualquiera de sus formas. Las autoridades de la corona y en particular las autoridades eclesiásticas persiguieron las prácticas religiosas aborígenes porque las consideraban hechicería. Y hubo mujeres en Chile que fueron acusadas, perseguidas, procesadas y asesinadas bajo el cargo de hechicería. Otra leyenda que ronda en Noche de Brujas es la del Conde Drácula. Pero, ¿cuál es la verdadera historia de este vampiro? El origen de este personaje va mucho más allá del que se puede conocer en la novela del escritor Bram Stoker. Vlad Tepes III, nacido en 1413, fue el príncipe de Valaquia, un hombre conocido como un gran luchador y apodado por sus enemigos como Vlad el Empalador. El novelista irlandés se habría inspirado en este hombre para crear al famoso Conde Drácula. Vlad Tepes es de la época de la resistencia cristiana a la invasión del Islam. Y de ahí su conducta tan violenta, ¿no? Era una frontera de guerra. Y en esa frontera de guerra, este personaje se hizo especialmente famoso por lo sanguinario. Se dice que cualquiera que no cumpliera con lo que este príncipe estipulara moría de una manera lenta y dolorosa. De hecho, su apodo de El Empalador lo obtuvo porque habría masacrado entre 40.000 y 100.000 personas. Un hombre sanguinario y despiadado que supera con creces la ficción del vampiro chupasangre que se puede apreciar en las películas. Este gallo perpetraba matanzas atroces justamente para provocar terror en sus enemigos. Y de ahí su fama, ¿no? de empalador y de sanguinario. Yo diría que de ahí mutó a convertirse en un ser sobrenatural y en un vampiro, ¿no? Que es una especie de inmortal que vive a través de chupar la sangre de otras personas. ¿Existen realmente los vampiros o monstruos que chupan la sangre? ¿Podrían hoy seguir deambulando por las calles las brujas o hechiceros? Sin duda, son varias las teorías, mitos y personajes que rondan una de las noches más tenebrosas del año. ¿Qué tal? Ernesto de la Cruz. Oye, habíamos empezado a conversar acerca de Halloween, de dónde viene esta tradición. Álvaro Santi está esta mañana con nosotros. Cuéntanos, Álvaro, tú habías dicho esto, tiene larga historia, ¿no es cierto? Y son distintas tradiciones que se van juntando hasta que ya se constituye de alguna forma la fiesta de Halloween como la conocemos ahora. Es como una fiesta híbrida de alguna manera, es como un híbrido, un conjunto de festividades. Entonces esto va cambiando, van surgiendo mitos también, entonces se va alterando y se va transformando lo que conocemos ahora como Halloween. Ahora, esto de que las dimensiones empiezan como a estrechar los límites, las dimensiones, tiene que ver también con el hecho de que se celebren los equinoccios, las estaciones del año, los solsticios. Entonces se creía que el camino por donde transitaban los muertos, ¿cierto?, los desencarnados y nosotros los vivos, se comenzaba a estrechar. Y entonces había que espantar el mal. Se levanta el velo. Se levantan velos en el fondo y había métodos para espantar el mal. Entonces se dejaban frutas con velas, por ejemplo. Entonces eso también de alguna manera va asociado, aunque tiene otras asociaciones también, con la calabaza, con las velas, ¿no? Álvaro, el otro día hablábamos con Pedro, lugares donde sí existieron brujas. Sí, claro. Y que vuelven a surgir. Aquí siempre hay brujas. Tengo escuela de brujas. En Salamanca. En Salamanca. Aquí hay brujas. Mi hija es bruja. ¿Su hija es bruja? Sí. Y yo tengo una escuela y quiero aprovechar hoy día, que es el Día de las Brujas, de mandarle saludos a todas mis alumnas y alumnos, porque hoy día también es el Día de las Brujas, y las brujas son las antiguas parteras, médicas, psicólogas, de ahí nace toda la ciencia de hoy día, y fue muy estigmatizada por el patriarcado. Pero eso, por ejemplo, hablábamos de la isla de Chiloé. Claro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo trabajaban estas brujas? Y Pedro algo en las luces nos dio el otro día, pero a ver qué nos puedes contar tú. Bueno, habían brujas positivas, negativas, todavía las hay. Salamanca, ¿cierto? Aquelarre, Talagante, todos esos lugares que tienen los orígenes también, los nombres el origen etimológico de estos nombres muchas veces tiene que ver con
con significados más o menos dentro del mismo contexto, ¿no? Por ejemplo, aquelarre es una reunión de brujas. Esa es la definición, ¿cierto?, de aquelarre. Y Salamanca, si no me equivoco, significa chicote del diablo, un azote del diablo. Entonces tienen significado los nombres de los lugares que guardan relación con lo que ahí ocurre. Y habían cofradías de brujos y todavía quedan, todavía hay. Cuéntanos de eso. Claro, brujos positivos y negativos, grupos de brujos que hacían el bien y hacían el mal, brujos que de repente atacaban a la misma gente que vivía ahí con el fin de obtener algo de pronto, de conseguir algo, pero también se hacía el bien, como por ejemplo mencionaba Pedro, también estaba la medicina unida con estos temas. Pero yo digo que, ¿perdón? La herbostería, las plantas, las hierbas, la medicina, exacto, venía todo de las brujas. Claro, hay una tradición que viene de ahí y se conserva. ¿Y por qué las todavía, perseguían, Pedro? Quiero mencionar que Mauricio para mi cumpleaños me regaló un libro precioso donde se menciona el estigma que se hizo de las mujeres como brujas, y hoy día también se dice de una forma despectiva, pero por lo menos yo todas las brujas que conozco son maravillosas y las honro porque gracias a ellas se ha mantenido viva esta tradición que ha sido tan perseguida y estigmatizada por el patriarcado. Sí, la bruja nos enseña a tener una conexión con la naturaleza, ¿cierto, Pedro? Con los elementos de la naturaleza. Y como hay decías una tú, convivencia. con los festejos de la naturaleza, porque uno no es el mismo en el verano que en el invierno, que en la primavera, y esos cambios hacen a la persona, al ser humano, ser una mejor persona. Así es, tal cual, claro. Ahora, hay una leyenda de Halloween que es la de Jack, la calabaza, ¿cierto? Esa asociación que hacemos a la calabaza con Jack. Hay una película, de hecho, de Tim Burton que tiene que ver también de alguna manera con este personaje mitológico. El extraño mundo de Jack. Claro, que es un personaje que era un pendenciero, era medio borracho y vagaba por las calles y de pronto en una taberna se encuentra con el diablo. Y entonces le dice, hagamos un pacto, le dice al diablo. Y ahí viene un poco esto del pacto o truco, pacto o engaño. Dulce o truco, claro. Trick or treat, claro. De ahí viene más o menos este mito, ¿no? Oye, me quedó pendiente el tema de Salamanca. Sí, pues. Todavía si uno va, tú asientes, Pato, Es conocido porque Salamanca por el tema de las brujas, las historias de brujas. Tierra de brujas. por tierra de brujas, ¿cómo funcionaba, qué pasaba y qué rastros aún puede uno encontrar ahí de esos aquelarres o los trabajos que hacían las brujas? Claro, no se sabe exactamente qué es lo que se hacía porque todo esto igual era bien hermético, aún es hermético, no tanto como antes, pero se conservan ciertas tradiciones, la gente se iniciaba en esto, tú no podías comprender esto inmediatamente, ¿no? ¿Cómo eran los ritos de iniciación? No lo sé exactamente, en el caso de ellos no lo sé, Bueno, porque cada orden tiene sus ritos, cada sociedad tiene sus ritos. Existen las escuelas de magia que se llaman Wicca, y donde las personas son iniciadas en la magia para tomar, como decía Alvarito, el contacto con la naturaleza. Los ritos son muy sencillos, son una fidelidad hacia el servicio a la humanidad, hacia cuidar la naturaleza, hacia cuidar el planeta Tierra, porque las brujas son las guardianas del planeta, y a celebrar las lunas, a enseñarle a las nuevas generaciones también la esencia de lo femenino que está en la luna. Las brujas son las que mantienen realmente la esencia femenina del planeta y por eso han sido tan pisoteadas, tan perseguidas, porque el patriarcado, lo femenino, no le gusta. Pero gracias a ellas se ha mantenido esta tradición fabulosa de honrar a la Madre Tierra. Ellas se conciben como parte integrante e interactuante de la existencia y de la naturaleza. Eso es muy lindo, ¿eh? Hay una unión, una conexión. Uno tiene un concepto de las brujas muy distinto. La gente en general, claro, brujería es algo negativo, ¿cierto? Pero la verdad es que son dos aspectos de la magia, en el fondo, de la construcción y la destrucción. Oye, y tú tienes ahí el libro de Drácula. Sí. ¿Qué pasa con el mito de los vampiros? ¿Y en qué punto ese punto mágico, ese realismo mágico, hace de verdad una entrada y se presenta como un hecho concreto o no es así? Claro, lo que ocurre, el tema vampiros da para mucho, porque además que hay muchas clases de vampiros. A ver, ¿Cómo eso? Por ejemplo, actualmente tenemos muchas clases de vampirismo. Vampirismo emocional, vampirismo energético. Algunos lo describen como emocional, otros como energético, pero en el fondo es lo mismo. El vampirismo, como lo conocemos actualmente, es cuando alguien no es capaz de autonutrirse a sí mismo. Entonces se nutre de los demás.
Eso es lo básico del vampirismo psíquico, ¿cierto? No aprendió a autonutrirse, entonces siempre busca a personas que le den tiempo, que le den espacio, y es cuando, por ejemplo, uno conversa con alguien, ¿cierto? Y después uno queda agotadísimo y la otra persona quedó enérgica, más despierta. Entonces, a veces se hace de forma inconsciente. Yo he escuchado en algunos programas de televisión cuando dicen, claro, los vampiros psíquicos son personas malas, malintencionadas, se están aprovechando, pero todos de alguna manera caemos en eso. Todos caemos a veces en relaciones de codependencia. Y en el caso de Drácula, como lo conocemos actualmente, ¿cierto? Este personaje mitológico de la novela de Bram Stoker pertenecía a una sociedad secreta, la Golden Dawn, donde perteneció también Crowley, Elena Blavatsky, muchos personajes... Madame Blavatsky. Sí, también, claro, muchos personajes ocultistas de la época, gente que estaba interesada por esto. Entonces, supuestamente parte con la historia de Vlad Tepes, ¿cierto? El empalador, un príncipe rumano que empalaba a sus víctimas, Dracul. En realidad él es Draculea. Suena fea la palabra, pero ese es el nombre que adquiere él, porque el padre es Vlad Dracul. Y él entonces Draculea, hijo de Dracul. Y Dracul es como dragón, en Transilvania, claro. Entonces, ellos dos, padre e hijo, peleaban contra los turcos, pero por la Iglesia Católica, por el cristianismo. Así parte esto. Yo conocí el castillo de Drácula. ¿Conociste el castillo de Drácula? Mi abuela me llevó muy joven a Transilvania a conocer el castillo de Drácula, que es precioso. ¿Qué te pareció, sí? Espectacular, y es un lugar de culto para todas las personas que siguen la magia. Pedro, ¿se siente una energía importante allá? Preciosa. Me enamoré de ese castillo, y además que ahí también tú entras y te das cuenta que estás ante la presencia de un mago, de un ser espectacular, que también después vino toda la historia truculenta que se cambió para dejarlo como un ser negativo. Claro. Vlad Tepes es un personaje importante en Rumania. Cuéntanos. Es la base, es básico en Rumania, porque es una parte importante de la historia de Rumania, por el hecho de haber sido príncipe, de haber luchado entonces contra los combatidos, ¿cierto?, a los turcos y toda esa historia. Ahora, hay otra parte de él que tiene que ver con cómo él se deshacía de las víctimas o cómo mataban a sus enemigos, que era empalándolos, entre otras cosas. Los empalaba, claro, entre otras cosas, porque él era un torturador, era un psicópata. Si lo vemos de esa forma, el tipo era un psicópata. Entonces, dicen que incluso en el castillo tiene todas sus máquinas de tortura, que finalmente uno no sabe si ya es como parte del marketing del lugar, claro. También tengo una persona muy conocida que fue, o si de verdad utilizaba todo tipo de adminículos, no sé cómo decirlo, para torturar a otros seres humanos. Se dice que así era, o sea, eran unas torturas atroces, los tiraba a las parrillas, les enterraba clavos, son cosas inimaginables, ¿no? Unos suplicios tremendos. Pero esto de empalarlo también se asocia con la estaca en el corazón. Sin embargo, yo al leer este libro me di cuenta de que no se sabe realmente si Bram Stoker saca de ahí el personaje. Y el tema de morder cuellos, succionar sangre y alimentarse de eso. Claro, es que tiene que ver con el hecho de alimentarse de la energía vital de la víctima, en el fondo. Entonces, la metáfora de consumir. Claro, la sangre. Sanguis vita est, como decía Drácula en la película de Francis Ford Coppola, ¿no? Se perdió Martín. ¿Dónde está Martín? ¿En qué momento se construye esa lógica de que hay los símbolos cristianos, como la cruz, es lo que detiene un vampiro? O no sé, o el ajo también como un elemento que... O el agua bendita. Claro. Bueno, el ajo tiene una connotación mágica, yo diría que desde la Edad Media, porque los olores fuertes espantan. Entonces, por eso, por ejemplo, también se usa el amoníaco para limpiar casa. Un poco de amoníaco, la gente tiene que tener cuidado con el amoníaco, que es tóxico. Y el vinagre. Y el vinagre de manzana, por ejemplo, que es más suave. La sal. Pero, por ejemplo, la ruda, todas estas cosas que tienen olores como fuertes, repelen estas energías, repelen las larvas astrales. Entonces, ¿larvas astrales? ¿Qué es eso? Las larvas astrales son, digamos que son unas entidades que se alimentan de la luz de uno. Son seres, entidades que viven en otras dimensiones. Pero que pueden, por ejemplo, quedar habitando en una casa. Sí, claro. ¿Sí? Una persona puede estar, por ejemplo, contaminada y parasitada por estas larvas. ¿Y cómo nos deshacemos de las larvas? Hay muchas maneras de limpiar. Yo he visto a Pedro que ha limpiado muchas veces acá, ha enseñado también. Entonces se puede usar. ¿No encontró con larvas, de humo, Pedro? de rituales. Bueno, todos tenemos, Tonquita. Si usted
no hace su limpieza de aura como yo lo he enseñado todos los días, Tal cual. se llena de larvas. Sí, el aura hay que limpiarla igual que el cuerpo, la mente también hay que limpiarla. Ojo que uno puede generar larvas, ¿ah? Si uno sostiene un estado que de alguna Negativo. manera es autodestructivo, negativo para uno, para los demás, va a generar estas larvas. Y cuando uno tiene... Son como los hongos en el cuerpo, Ya, entonces sí. se pueden activar, Sí, están ahí, está todo entiendo, ahí. pero cuando un ¿Qué? lugar queda impregnado, por ejemplo, cuando tú te cambias de casa o vas a una casa y dices, "Oh, acá me siento Hay que hacer un saumerio para... como incómoda". ¿Hay casas que quedan marcadas e impregnadas por estas energías? Hay casas ¿Cargadas? que quedan con lo que se denomina una huella psíquica, un registro histórico. Las cosas que ocurren quedan impregnadas de alguna forma en las murallas, qué sé yo, en el suelo. Yo creo que a todos nos ha ocurrido. Oye, que ¿y el llegamos a un saumerio lugar y saca ocurre esa eso. energía El negativa o saumerio, no? sí, Después- el humo lo que hace en el fondo es elevar la energía porque además que el humo se eleva. Y eso tiene también una analogía, una metáfora, que es como elevar la plegaria, elevar las buenas intenciones, Oye. pero además está el uso de las plantas. Cada planta tiene también una